Muy buenas compañeros, bueno pues vais a abrir conmigo el aviario hoy por la mañana. Bueno, a ver, esto es lo que hago yo por las mañanas, veo un poco la situación, cuando puedo, ¿vale? Cuando no puedo pues no lo hago, evidentemente. Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, ayer por la noche me dejé ya separados estos tres pichones. Lo que hice con los tres pichones para evitar que los padres les picasen es poner el separador, ya sabéis, esto ya lo hemos contado en más vídeos. Nido pegado, palo pegado, tanto en un extremo como a otro, para que puedan darles de comer, y a ellos les pongo pienso pues esto, en un recipiente para que puedan ir comiendo, su agua también, y ya está, ¿vale? Y ya está. De momento nada más, de momento no les lleno el comedero. A los padres es a los que les sigo poniendo el alimento, ¿vale? Todas las jaulas las tengo iguales. ¿Y por qué lo hago? Pues porque veo que estos ya querían hacer otro nido, que va a ser su tercera y última apuesta. Y la de arriba no tiene huevo tampoco. Vale. Nada, no es más. No es. O sea, que no tengo que hacer nada más prácticamente, porque incubando, salen el fin de semana. Esta está incubando, esta no me acuerdo lo que está incubando, y esta está incubando, ¿vale? Y aquellas, bueno, esta está incubando, y aquella de allí, los huevos, está incubando, ¿vale? Pero huevos de plástico. ¿Por qué? Pues porque el macho le ha dado por romper huevos. Se ha cargado dos, solo le quedaban dos, le puse huevos de plástico, y los dos que le quedaban se los he pasado a esta. No, perdón, a esta, que solo puso dos huevos, ¿vale? A una hembrita de Colombia. Pero bueno, ¿qué más? Pues lo que quiero hacer ahora es esto. Quiero venir para acá y quiero ver qué pasa con esta parejita, porque ayer me puse un huevo y hoy me tiene que haber puesto otro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo el huevo se lo voy a retirar, y más teniendo en cuenta que está con el jilguero, ¿vale? Esta pareja de jilguero por canaria está poniendo huevos a la vez que esta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mi intención es pasarle los huevos de los mosaicos a estos, a ver qué hacen. Y como me interesa mucho la de los mixtos, porque me apetece, se lo voy a pasar a esta parejita de aquí, ¿vale? Y a ver qué sucede. No obstante, probablemente aparte el jilguero, como me habéis dicho muchos, en el momento que vayan a hacer los pichones, aunque sean de mosaico, ¿vale? Otra cosa, adicional a esta parejita de canario, de canaria y jilguero. Como veis, ya no tienen nada más que el pienso C19. La canaria se ha adaptado perfectamente también. Y bueno, no tengo ningún problema de doré con esta pareja, así es que este pienso yo creo que perfecto, la verdad. No se apelmaza, evidentemente, porque es granulado, o sea que bien, ¿vale? La verdad es que estoy contento con este pienso, y lo que no sé ahora es si el año que viene, cuando tenga Gloster, estaba viendo a ver qué va a hacer el jilguero, el año que viene, cuando yo tenga Gloster, no sé qué voy a hacer. Porque tendré que hablar con mi amiguete Javi a ver qué piensa él del pienso C19. Porque creo que él lo usó. A mí me suena con los Gloster, pero yo no sé qué tal va. Como sabéis, los Gloster es una raza pesada, y lo que interesa es que esté bien nutridita, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que le dé un poco más de redondez. Por eso, bueno, pues a mí me interesaría que el pienso fuese un poquito más con sustancia, ¿vale? Para que, y si no, pues compensarlo, no sé, ahí escucho opiniones de gente que haya usado C19 con Gloster, ¿vale? A ver qué me podéis decir, cómo sería la alimentación de Gloster si le quiero poner a pienso de C19, que a mí, si se adaptan, desde luego me parece muy buen pienso. Yo no sé qué tal se adaptarán, como digo, los Gloster, porque es verdad que es una raza de pájaros un poquito más bobota. Ya sabéis, les cuesta un poco más, son más lentos debido a su peso, bueno, pero si se puede, desde luego voy a tirar por esta opción. Me parece que es más limpio ese pienso, ¿vale? Y como no tengo que pigmentar ni nada, pues estupendo, ¿vale? Así es que nada.
Y vamos a ver qué sucede con la parejita esta, como digo, de jilguero por Canarias. Yo la verdad es que la actitud que les veo es la de bastante cariñosa. Se dan el pico, el macho la canta muchísimo. Como sabéis, yo este jilguero le intenté colocar 2 hembras de rojo mosaico. Yo no sé si es por el color o por qué, pero no las quería ni ver. Y sin embargo, luego cogí esta pajarita y se la puse. Y oye, adaptado a la primera con ella, no ha habido peleas desde el principio. Y yo creo, vamos, espero y deseo que verdaderamente estén pisados los huevos. No tengo ni idea. Mirad, yo las anillas que tengo son anillas que son de 3,2, no son anillas de 3. ¿Por qué? Porque mi raza, la rojo mosaico, es un pájaro que yo tengo de mucha talla. Entonces, si tenía anillas del 3, es verdad que costaba mucho anillarlos o tenía que esperar a que creciesen demasiado. Entonces ya tenía problemas, incluso luego cuando eran mayores, las anillas del 3 les quedaban muy justas. Entonces, por ese motivo, yo me pasé a anillas de 3,2. Y desde que me pasé, que fue hace como 3 años, la verdad es que va muy bien. No he tenido nunca que retirar ninguna anilla federada por motivo de que, bueno, pues se fastidie la pata o lo que sea. Nada, todo la verdad que muy bien con anillas de 3,2. ¿Qué sucede? Que yo entiendo que ahora cuando nazcan los mixtos les podré anillar con la misma anilla. Porque el mayor no sé cómo lo veis, pero es bastante grandote, tiene mucha talla. Y luego por otro lado, la hembra de canario también es grandota. Entonces entiendo yo que los pichones de mixto, sí tenemos, lo vais a vivir aquí conmigo, pues digo yo que serán grandotes. Así es que los voy a anillar con una anilla de 3,2. Y la siguiente cuestión que me pregunto, que me planteo es si podré concursar con los mixtos. Es cierto que, por ejemplo, el año pasado estuve en el concurso de Benidorm, que creo que este año voy a tratar de ir, ya veremos a ver si puedo. En el concurso de Benidorm yo vi mixtos, lo que de verdad que o lo he soñado o creo que vi mixtos. Ahora, ¿qué no sé? Pues no sé en qué categoría, para que veáis lo que entiendo de esto de silvestres y de mixtos en general. Y fíjate que mi abuelo, una de las pasiones que tenían a los jilgueros y criaba mucho con ellos, yo los he visto siempre en casa. Pero para mí siempre han sido los canarios. Entonces, ¿qué os estaba comentando? Eso, que no tengo ni idea de cómo se concursa con los mixtos. No sé si es a canto, no sé si es por color, no sé por qué, pero es verdad que yo en el concurso de Benidorm, en el concurso social de Benidorm, yo vi pájaros mixtos ahí puestos, al lado de los rojos mosaicos. No sé yo si esos mixtos, cómo puntúan. Si alguno me lo puede explicar, pues mira, yo también agradecido, ponérmelo en comentarios porque no tengo ni idea y todo lo que yo vaya aprendiendo de eso, pues mejor para mí, porque luego incluso lo puedo transmitir cuando yo ya esté a tope con esto, ¿vale? Y poco más de los mixtos. Hoy sería el segundo huevo. Es verdad que ayer el huevo que recogí lo hice tarde, lo hice como a cosa de la 1 o así, porque no pude hacerlo antes por motivos de trabajo. Espero que eso no haya estropeado el huevo. Seguramente no, porque es el primer huevo que pone y como sabéis la hembra hasta que no tiene 3 huevos, 4, no empieza a coger la fiebre de incubación, así es que se siente encima de los huevos tampoco debe de causar mucho problema. Yo lo he retirado y ya está. Ya sabéis que luego aquí hay de todo, incluso hay un señor que dice que los huevos hay que recogerlos a las 8:15 de la mañana, que eso ya es el colmo, eso ya es la hostia, pero bueno, hay gente que se lo cree. Yo no sé cómo tienen ese poder de estudio o de convicción de las cosas que dicen. Es acojonante. Yo no tengo ni idea de si... vamos, sé seguro por sentido común que no van a ser a las 8:15. Es más, en mi experiencia, al principio, cuando empieza la primera puesta, las hembras ponen más pronto que las últimas puestas. No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí. Y luego otra cosa. A medida que van siendo tercer huevo, cuarto huevo, quinto huevo, lo ponen más tarde. Eso por lo menos es lo que yo pienso. Pero eso de decir que los pájaros hay que recoger los huevos a las 8:15
porque si lo hacen más tarde de las 8:15 ya se fastidia, y que esa es la hora justa, a las 8:15, no sé, a mí me parece surrealista, como otras tantas cosas, pero bueno, ya haré otro vídeo relativo a un tema por alusiones, que sí que quiero hacerlo. Yo no voy a mencionar a nadie, pero sí que quiero hablar de un tema, además es el tema de las tricomonas, el tema de las tricomoniasis, ¿vale? Como sabéis, es un problema y es un problema que está muy extendido. Yo no voy a decir que el 80% de los aviarios lo tienen, porque hablar de porcentajes a mí me parece muy atrevido, asegurando que el 80% de los aviarios tienen tricomonas. Hostias, pues no lo sé, yo sé que está muy extendido, pero no he hecho un estudio como para decir que el 80% de los aviarios tienen tricomonas. El mío la tiene. Mira cómo sale el pico. Lo hemos cazado. Ole. Bueno, el mío tiene tricomonas, ¿vale? Tiene tricomonas, y ya está. Y yo he tenido pájaros con tricomonas. ¿Que hay algunos que no las desarrollan? Eso os lo puedo asegurar yo, porque han criado 3 años seguidos con una hembra con tricomonas, distintas hembras con tricomonas, y ese macho, ni sus hijos, han tenido tricomonas. Es así. Eso sí que os lo puedo asegurar, 100%. Pero poca cosa más. Entonces ya haré un vídeo relativo. Guau, estos están... Vamos. Tú fíjate, qué imagen más bonita, ¿eh? Así puedo hacer una foto mientras hago el vídeo. Creo que sí que se lo está haciendo, pero vamos, tampoco tengo mucha idea yo de esto. Luego miraré. Bueno, compañeros, pues nada, un saludo, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.